Buenos días con todos, muy buenos días, ¿cómo están? Hoy día tenemos una clase bastante interesante, vamos a hablar sobre la personalidad, parte uno. Estas clases últimas, pues, en las que ya culminamos con nuestra preparación preuniversitaria en temas muy, pero muy bonitos, complejos, pero que en el caso de psicología nos van a ayudar a entendernos mucho más sobre aquello que nos identifica y diferencia de los demás. Y además también la próxima semana continuaremos con la personalidad, pero vamos a ver por qué ocurre que hay gente que de pronto no, pues no se adapta, no se ajusta, tiene algunos problemas. Y cómo estos problemas, si son crónicos, se convierten pues en trastornos. La semana que viene vamos a ver los trastornos de personalidad. ¿Correcto? Hoy día vamos a ver la personalidad parte uno y vamos a revisar pues básicamente qué es la personalidad, qué teorías existen de la personalidad y pues cuáles son los factores y componentes de la personalidad. ¿Correcto? Comencemos entonces, primero viendo esta lámina, donde vemos a un conjunto de personajes, ¿no? Me imagino que los identifican. Acá tenemos a la ministra de Economía, pues acá a Edinson Flores y a Natalia Málaga, ¿no? Deportista, futbolista, ustedes ya lo conocen, pues en el caso de Natalia, una persona ligada al deporte, al vóley. Ella fue jugadora de la selección de fútbol y también es entrenadora, muy conocida por sus conductas, ¿no? Como entrenadora. La ministra de Economía. Y bueno, este personaje, ¿lo ubican o no lo ubican? ¿Saben quién es? A ver, pongan el nombre, bueno, del personaje, ¿no? Del personaje, ¿sí? ¿Quién es? A ver, ¿ubican ese personaje? No lo ubican, o si lo ubican, probablemente muchos sí lo hayan ubicado. Bueno, pocos son los que lo están ubicando, solamente dos están, bueno, solo dos han visto al Doctor House, ¿no? Pocos han visto al Doctor House. Bueno, cada uno de ellos, sí, tiene una manera muy particular de ser, ¿no? ¿Qué opinas tú de su personalidad? ¿Eh? ¿Qué opinas? Algunos queremos a estos personajes por su manera de comportarse, otros de pronto tienen sus reparos con respecto a ellos, ¿sí? Algunos son más estables, impulsivos, otros más sociables, menos sociables. Cada uno de nosotros interactuamos con las demás personas y esta interacción nos va a permitir poder encontrar pues elementos que tienen en común y los identifican y también elementos que los van a diferenciar. El día de hoy vamos a hablar sobre la personalidad, qué es personalidad, cuáles son los factores y componentes de la personalidad, los enfoques descriptivos y también los enfoques explicativos de la personalidad. En los enfoques descriptivos analizaremos la teoría de los rasgos y las teorías tipológicas, y en los enfoques explicativos, al menos hoy solamente veremos pues la teoría de la personalidad de Sigmund Freud, basada en el psicoanálisis, que plantea el inconsciente y los mecanismos de defensa como elementos pues que explicarían la personalidad, o sea, el por qué la persona es como es, según la teoría pues psicoanalítica de Sigmund Freud.
¿Qué es personalidad? Pues etimológicamente se asume que esta palabra personalidad proviene del griego prosopón, que quiere decir máscara, careta teatral, o del etrusco persum, que significa cara, o del latín personam, ¿sí? Entonces, estas dos primeras definiciones etimológicas del griego y el etrusco nos hacen, pues, asumir que durante esa época pues se consideraba la personalidad como una máscara que exhibimos en las diferentes facetas de nuestra vida. Cada uno actúa de una manera particular en la escuela, en la iglesia, en una fiesta, en su casa, en el patio. Entonces tenemos distintas caretas, distintas máscaras que presentamos en nuestra vida cotidiana. En psicología, personalidad es un constructo hipotético referido al conjunto de comportamientos que diferencian a unas personas de otras. Se considera como un patrón estable, coherente y característico de cómo piensa, siente y actúa una persona. Entonces, en psicología asumimos pues que las personas tienen patrones de comportamientos estables, coherentes, característicos, y estos patrones pues nos permiten nosotros plantear que hay comportamientos que unificados van a identificar a la persona y la van a diferenciar de otras personas. Ahora, esta personalidad, ¿cómo surge? Pues surge a partir de la influencia de tres factores determinantes: la herencia biológica, el entorno sociocultural y la autodeterminación situacional. En nuestra personalidad, pues van a recaer, ¿sí?, elementos hereditarios que nos predisponen a la excitación o a la inhibición. En nuestro sistema nervioso viene una carga hereditaria de nuestros padres, de nuestros antepasados, que van a darle pues cierta disposición a reaccionar o no reaccionar, a ser activos o no ser activos, a ser extrovertidos o introvertidos. Entonces, nosotros venimos con una carga genética en el sistema nervioso que en algunos casos va a hacer que seamos más enérgicos y activos, y en otros casos menos enérgicos y menos reactivos. El entorno sociocultural es el otro factor determinante. La familia, la sociedad, la cultura, los medios de comunicación, las iglesias, los clubes, etcétera, etcétera. Todo lo que nos rodea y que nos va permitiendo socializar también va a influir en nuestra personalidad. De hecho, si usted no observa cómo es un brasileño, un argentino, un peruano, un chileno, va a encontrar, pues, sí, formas muy particulares de comportarse, desde el lenguaje mismo, desde su actitud para con los demás. Va a encontrar, pues, que cada entorno sociocultural ha influido en cada uno para tener una personalidad muy particular. Entonces el entorno sociocultural también va influyendo en nosotros, va haciendo que seamos de repente más fuertes, más alegres, menos alegres, más activos, menos activos, más solidarios, menos solidarios. Y finalmente la autodeterminación situacional, ¿no? La historia personal. Cada uno tiene sus propios eventos que le van ocurriendo. Y cada uno, pues, conscientemente va decidiendo, va autodeterminando, ¿sí?, cómo vivenciar la situación y cómo enfrentar la situación. No todos tienen una fuerte autodeterminación, algunos tienen menos autodeterminación.
Algunos prefieren ser dirigidos, orientados, otros no, prefieren dirigirse y orientarse ellos mismos. Pero en síntesis, pues cada uno en función a sus propias historias personales y su propio autoconcepto también va a tomar decisión acerca de su personalidad. A veces pasa que uno está acostado durmiendo o tal vez sentado en algún lugar y se pone a evaluar su vida y entonces dice, bueno, ya no quiero seguir siendo tan, pero tan condescendiente con la gente, ¿no? Y esto me está afectando tanto, ¿no? Me piden un favor y lo hago luego, ¿y cómo me pagan? De pronto se pregunta, ¿cómo me pagan? No, ya no voy a ser así, voy a cambiar. Ya no voy a ser tan amiguero, ya voy a limitar mis amigos. Ya comienzo a borrar a todos los que por Facebook, ¿no? No me están contestando. Entonces uno va decidiendo. Ya no quiero ser muy sociable, quiero ser menos sociable. Ya no quiero ser tan irrespetuoso, quiero respetar más a la gente, ¿no? La estoy pasando mal. Entonces tú también determinas qué hacer con tu vida, desde cambios en tu personalidad. Entonces los tres elementos se conjugan, ¿no? La herencia biológica, el entorno sociocultural y la autodeterminación situacional. Ahora, los componentes de la personalidad son dos, el temperamento y el carácter, ¿no? Tenemos el temperamento y tenemos el carácter como pues los dos componentes de la personalidad. O sea, ya en nosotros, ¿qué cosa hay? Temperamento y carácter. El temperamento, que es la base biológica que viene en el sistema nervioso a través de una predisposición heredada que nos permite tener niveles de emotividad diferenciados. Algunos tienen altos niveles de emotividad y otros medios y otros bajos niveles de energía, ¿no? Pues qué tanta energía tienes de gente que anda opacada, como si no tuviera pilas, ¿no? Y otros más bien que tienen mucha motivación, muchas ganas, la sociabilidad, que tanto interactúas con el resto, ¿no? Entonces, esto viene en tu base biológica, ¿sí? El temperamento. Y en segundo lugar, el carácter, ¿no? El carácter que se va adquiriendo a través de la socialización, a través de la educación y de las situaciones vividas. Entonces, uno va aprendiendo a hacer, a pensar, a sentir, a actuar en función, pues, a cómo la sociedad va a ir influyendo en esta manera de ser. Y esto sería nuestro carácter, ¿no? El carácter tiene el componente ético, el temperamento no. ¿Sí? Entonces, de pronto, ¿no? Por tu temperamento, tenías una energía bastante fuerte, pero la sociedad, la cultura, y tú mismo comienzas a ver, ¿no? De que como que no te conviene ser tan, ¿no? Tan, pero tan enérgico, tener tanta energía y estar por aquí, por allá, por aquí, por allá, ¿no? Entonces, no, voy a disminuir, ya no, voy a controlarme, ya, más tranquilidad, más tranquilo, relax, relax, y comienzas a relajar. Bien, esos son los componentes, temperamento y carácter. Ahora, eh, la psicología tiene tantos enfoques, tantas escuelas, hemos estado viendo nosotros desde la primera clase, pues, ¿no? Distintas escuelas y luego enfoques psicológicos. En el estudio de la personalidad vamos a ver, pues, distintas teorías de la personalidad. Algunas se enfocan descriptivamente y otras explicativamente. Por eso hablamos pues de enfoques descriptivos y enfoques explicativos. Los enfoques descriptivos de la personalidad se dividen en la teoría de los rasgos y las teorías tipológicas. La teoría de los rasgos asume los rasgos como características estables y duraderas en la persona. Y las teorías tipológicas asumen la tipología como una clase, categoría o tipo específico de personalidad. Los enfoques explicativos, ¿sí? Hoy día solamente vamos a ver el psicoanálisis. Los enfoques explicativos se concentran en tratar de entender por qué la persona tiene esa personalidad que presenta. Ahí está el psicoanálisis, tenemos al humanismo, tenemos al conductismo, tenemos por ahí la teoría cognitiva social, ¿no? Que tratan de explicar la personalidad.
Con respecto a la teoría de los rasgos, que está dentro de las teorías descriptivas, Gordon Allport, este psicólogo, considera que los rasgos son sistemas neuropsicológicos que impulsan formas consistentes de conducta. Esto quiere decir que al interior de la persona existe pues un sistema, una organización neurológica y psicológica que hace que la persona se comporte regular, duradera, homogéneamente durante un periodo de tiempo. Para Gordon Allport, los rasgos se dividen en centrales, secundarios y cardinales. Los rasgos centrales son un conjunto de 5 a 10 rasgos que permiten describir a la persona y que son visibles en toda situación social. Todo el mundo ve esos rasgos. Con ellos describimos a la persona. Por ejemplo, podemos decir que los rasgos centrales de el profesor Timoteo, vamos a poner profesor Timoteo, los rasgos centrales del profesor Timoteo son pues que es impulsivo, que es extrovertido, que es una persona honesta, respetuosa, responsable, solidaria. Lo estamos describiendo, sin embargo es impulsivo. ¿Correcto? Serían sus rasgos centrales. Los rasgos secundarios no son visibles en situaciones sociales, ¿sí? Son rasgos latentes, están en la persona, potencialmente se encuentran en la persona y se van a poder exteriorizar y visualizar en situaciones especiales, en situaciones muy específicas. O sea, no siempre vamos a poder verlos. Están ahí, pero no todo el mundo los ve. Pues, por ejemplo, de pronto alguno de ustedes colecciona insectos y la gente no sabe que usted es un coleccionista de insectos. Muy pocos pueden ver eso, que tiene ese hobby. Ese sería un rasgo secundario. O otro ejemplo, Timoteo, pues este profesor que hablamos en su momento, vamos a suponer, lo estamos poniendo como ejemplo, pues en clase, frente a todos, sí, se comporta muy tranquilo, aparentemente pues inofensivo, ¿ok? La gente podría decir que es tan, pero tan tranquilo que no mataría ni una mosca. Sin embargo, cuando hay un terremoto, pues es el profesor que de pronto es capaz de ingresar, ¿no? Ingresa al aula y salva a los estudiantes que de pronto quedaron en los escombros, miren. Entonces, ese rasgo de valentía no se había observado, se está viendo en esa situación especial, en esa situación específica. Y los rasgos cardinales son, pues, un rasgo único que tiene la persona y que en toda situación es visible. O sea, ese único rasgo lo orienta, lo guía. Recuerden pues que los puntos cardinales, ¿no se acuerdan los puntos cardinales? Sí, teníamos la brújula, norte, sur, este y oeste. ¿Sí? Norte, sur, este y oeste. Entonces, con la brújula, las personas se orientaban. Hoy también podrían usar la brújula para orientarse, ¿no? Pero ahora utilizan el GPS y otras cosas. Bueno, uno se orientaba, entonces era puntos cardinales, norte, sur, este y oeste. Ahora, haciendo la analogía, ¿no? Rasgo cardinal es el rasgo que te orienta, que te dirige, ¿sí? Es el único camino que sigues. En toda situación, tu comportamiento está ligado a ese rasgo cardinal, ¿sí? Por ejemplo, Fray Martín de Porres, ¿no? Fray Martín de Porres, ahora en noviembre viene pues su fiesta de Fray Martín, pero Fray Martín, sí, desde niño era pues muy desprendido, ¿no? Era muy desprendido.
siempre ayudando, siempre colaborando a quien sea, no importándole su origen, raza o poder que podía tener, ¿no? Siempre humilde y siempre muy desprendido, muy altruista de ayudar y ayudar y ayudar y ayudar, ayudar a los demás, ¿no? Su mamá le mandaba al mercado a hacer compras y él de pronto regresaba sin las compras y a veces hasta sin camisa. ¿Qué ha pasado? ¿Qué has hecho, Martín? Le decía la mamá. Y Martín, ¿qué había hecho? Le había regalado de pronto su camisa, ¿no? A otra persona que estaba con frío y los alimentos a las personas que tenían hambre. ¿Sí? Entonces, desde pequeños fue creciendo igual, ¿no? Fue creciendo igual, buscando siempre ayudar, siempre colaborar, curar, ¿no? Aprendió a utilizar las hierbas para curar a las personas que estaban enfermas, independientemente de su condición social, ¿no? Porque inclusive, pues, ¿no? Hasta eh, fue a ayudar al virrey, también a una persona que en cierta ocasión lo atacó, a muchas personas que lo atacaron, ¿no? Cuando necesitaron de su ayuda, él fue a ayudarlos, ¿no? Veían, no había rencor ni nada. Es un rasgo cardinal, ¿no? Tremendo rasgo cardinal, sí, el altruismo fuerte en Fray Martín de Porres, ¿sí? Bueno, espero que se esté entendiendo. Espero que se esté entendiendo. Para verificar que ustedes estén entendiendo, hagamos algunas preguntas. Interesante lo pregunta Nicolás, ¿no? Dice, cuando una persona con rasgo central extrovertido va a un colegio nuevo y es tímido, ese rasgo central se vuelve secundario. Bueno, desde el punto de vista de Alport, ¿no? El rasgo central se va a ver en todos lados, ¿no? El rasgo central tendría que visualizarse en toda situación social, ¿sí? Cuando va a un nuevo colegio, ¿sí? Poco a poco irá agarrando confianza y nuevamente mostrará pues su rasgo de extroversión, ¿correcto? Entonces eso pasa en muchas personas, ¿no? Muchas personas sí tienen que primero adquirir confianza. Otros no, ¿no? Otros de arranque, segundos confianzudos, ¿sí? Pero hay personas que de pronto, sí, este rasgo central de ser extrovertido, que es constante en distintas situaciones sociales, sí, en este lugar de pronto va a demorar un poco en visualizarse. Pero una vez que se visualiza, ya está, se acabó. En cambio, el rasgo secundario no se va a ver, ¿no? No se va a ver así simplemente. Muy pocas personas van a poder observar. Ya, espero haber resuelto tu interrogante, Nicolás Altamirano Ruiz. Eh, Voy a hacer algunas preguntas, pero voy a sacar esta diapo de acá para que no estén acordándose un poco de ella. Y vamos a ver cómo les va, si ustedes identifican qué rasgo es. Carr, vamos a hablar de Carr. Carr, no, Carr, es una persona, ¿sí? Que de pronto, pues, en el salón de clases, en la escuela o en la universidad, ¿no? Se destaca por ser bastante callado, tímido. Algunos dicen que miedoso, ¿no? Bien responsable, respetuoso y todo, ¿sí? Solidario, honesto, fiel, cumple con sus tareas, saluda siempre, es respetuoso. ¿Qué estamos describiendo en CAR? ¿Rasgos centrales, cardinales o secundarios? A ver, 8 han respondido. Centrales, muy bien, centrales, correcto, son centrales. Muy bien. Ahora, hemos dicho pues que se muestra bastante tímido, callado, ¿no? Sí, Carr. Pero pues en cierto día, sí, su enamorada le contó a una amiga que Carl en la habitación,
Es una fiera. ¿Qué estaría describiendo ahí? ¿Qué rasgos centrales, secundarios o cardinales? Y ahí sí son, ¿no? Ahí sí ustedes son rápidos, al toque, su imaginación corre fuerte. Uf, se desprendieron. A ver, vamos a ver. Pero algunos han puesto que no han respondido. Algunos han puesto secundario, que está bien, ¿no? Algunos han puesto ASU. ¿Qué es eso de ASU? ¿Qué rasgo sería? Secundario. Bueno, la mayoría, aunque algunos, algunos se han sorprendido, se han matado de risa. Ya, es secundario, pues, porque lo estamos viendo en una situación muy, solamente es enamorada, está viendo eso, que es una fiera en las artes amatorias. No todo el mundo lo ve, correcto. Todos decían, uy, qué tranquilo, qué callado, qué respetuoso, pero miren, pues, ¿no? Tal vez era un sádico. Bien, ahora, ahora, esos serían entonces, pues, los rasgos, ¿no? Más interesantes que debemos conocer desde el punto de vista de la teoría de los rasgos de Gordon Allport. Pero ahora veamos también pues otros tipos de tipologías o de teorías descriptivas, ¿no? Tenemos las teorías tipológicas que se dividen en constitucionales y psicológicas. Constitucionales viene de la constitución, cómo está constituido el cuerpo, constitución del cuerpo. Aquí tenemos a Galeno con su teoría de los humores o temperamentos y a El Kressner con su teoría somato-psíquica. Dime cómo es tu cuerpo, te diré cómo es tu estructura psicológica. Y dentro de las psicológicas tenemos a la teoría de la introversión-extroversión de Carl Jung y la teoría tipológica factorialista del alemán Hans-Jürgen Eisen. Bueno, las tipologías constitucionales de Earl Kressner, por ejemplo, sí, es conocida como la tipología constitucional somatopsíquica. Veo tu cuerpo y sé cómo eres. Cuerpo flaquito, cuerpo atlético, cuerpo gordito. La estructura somática lectosómica vendría a ser delgado, famélico, flaco. Psicológicamente sería un esquizotímico, desconfiado, suspicaz, aislado, introvertido. La otra estructura somática es el atlético. Ven acá un tórax triangular, musculoso. Psicológicamente sería gliscrotímico. Es una persona enérgica, dura, vigorosa, pero dogmática, impulsiva. Y finalmente la estructura somática pícnica, gordito, obeso, ¿no? Abdomen, ¿sí? Abdomen un poco pues oblongo. Psicológicamente sería ciclotímico, miren, ciclo, o sea, va cambiando, ¿qué? Su estado de ánimo. Se dice que su estado de ánimo es un poco voluble, lábil emocionalmente, sin embargo es bonachón, querendón, sociable. Así sería pues el pícnico ciclotímico, según Kressner, que no era un psicólogo, era un médico. Galeno también, pues el padre de la medicina, ¿no? Plantea que dependiendo de la cantidad de líquido corporal, ¿sí? Vamos a tener un temperamento particular. Mucha sangre, seremos sanguíneos. Mucha bilis amarilla, alcohólico. Mucha bilis negra, melancólico. Y mucha flema o linfa, flemático. La otra teoría descriptiva es pues la tipológica de introversión, extroversión de Carl Jung, ¿no? Esta sería una pues ya tipología psicológica, ¿sí? Que está dentro de las descriptivas. Acá tenemos dos, ¿no? La introversión, extroversión de Carl Jung y pues también la factorialista de Eisen. Jung, recuerden que Jung pues ha sido discípulo de Freud. Entonces aquí el contenido sexual está presente. Para Jung es importante la libido, ¿sí? Vamos a poner acá libido.
El libido, que recuerden ustedes que es esa energía impulsa a, pues, el sexo, energía sexual. Entonces, según Jung, ¿no? Las personas son introvertidas, extrovertidas debido a la cantidad de líbido. Si hay poca libido, sería introvertido, una persona interesada en las ideas, reflexiva, vacilante, retraída, aislada, poco interactúa. Entonces, ¿qué nos dice Jung? Como tiene poca libido, entonces no necesita copular, entonces no interactúa. En cambio, cuando tiene mucha libido, dice, ¿no? Demasiada energía libidinal, será un extrovertido, una persona comunicativa, de apertura social, que se adapta y crea vínculos con facilidad, que está tratando de conquistar para satisfacer su libido. Imagínense, ¿no? Esa forma de pensar que tenía pues Carl Jung. ¿Sí? Ahora, las tipologías psicológicas factorialistas de Jürgen Eisen. Él plantea pues que hay tres dimensiones, o también llamadas factores, tres factores que describen a la persona. El primer factor, la sociabilidad, el grado de introversión o extroversión que tiene la persona, que tanto interactúa con los demás. ¿Sí? Primer factor. Segundo factor o dimensión, el neuroticismo. ¿Sí? El grado de estabilidad, inestabilidad emocional. El neuroticismo, en qué medida los estímulos, ¿sí?, van a afectar tu respuesta. ¿Sí? Si los estímulos influencian en tu respuesta del sistema nervioso, entonces vamos a decir pues que tienes alta inestabilidad, ¿no?, emocional. Si no es así, pues más bien sería más estable. Y finalmente el psicoticismo, que es el grado de distorsión que tiene la persona sobre la realidad. Entonces la persona que tiene una demencia, una gran distorsión de la realidad, se acerca a ti y no te ve como eres, te ve diferente. Hay una distorsión. Ve de pronto un auto y en lugar de ver un auto, lo que está viendo es un dinosaurio que viene corriendo hacia él. Entonces, en el psicoticismo hay una percepción distorsionada de la realidad, distinta de la realidad. Esos tres elementos, entonces, lo podemos observar en el comportamiento, ¿correcto? Ahora, hay una relación entre las teorías de Eysen y la teoría de Galeno, porque Eysen, sí, va a tomar, ¿ok?, la estructura temperamental que planteaba Galeno, ¿no? Recuerden que el melancólico tenía ¿qué cosa? ¿Qué cosa tenía? Bilis negra. El colérico, bilis amarilla. El flemático, linfa, flema. Y el sanguíneo, sangre. Pero Eysen utiliza, pues, ¿no?, este cuadrante de eje y axisa, donde vemos que a mayor puntuación, mayor neuroticismo. O sea, más le afectan las cosas. ¿Sí? Y a mayor puntuación, más sociabilidad, más extrovertido. Entonces, puntajes bajos en neuroticismo darían estabilidad, altos inestabilidad. Puntajes altos en sociabilidad darían extroversión, bajos introversión. Y en función a todo ello, entonces va a determinar, ¿sí?, al colérico, al melancólico, al flemático y al sanguíneo. Una persona entonces con alto neuroticismo, o sea, inestable emocionalmente. Y además extrovertido, o sea, que muestra, ¿sí?, sería colérico. El colérico, pues se acuerdan ustedes, ¿no? Algo le afecta y revienta, ¿no? Lo molestas, te revienta. El colérico. En cambio, el melancólico sí le afectan las cosas, pero no te revienta, se aísla. ¿Vieron? ¿Por qué? Porque es introvertido.
le afecta, pero como es introvertido se aísla. El flemático, el flemático, pues no le afectan las cosas, ¿sí? Y además se aísla, así es el flemático. Y el sanguíneo, como pueden ver, el sanguíneo, pues es una persona que sí es extrovertida, es sociable, pero que es bastante estable. Entonces, el colérico es sensible, intranquilo, agresivo, excitable, inconstante, impulsivo, optimista y activo. El melancólico, malhumorado, temeroso, rígido, sereno, pesimista, reservado, poco sociable, bastante tranquilo. El flemático es pasivo, escrupuloso, pensativo, pacífico, confiable, equilibrado, poco sensible y ecuánime. Y el sanguíneo es sociable, franco, locuaz, receptivo, vivaz, despreocupado, cómodo y dotado para mandar. O sea, puede ser un buen líder el sanguíneo. ¿Van entendiendo, chicos? Bien. Vamos a hacer alguna pregunta para ver si pueden ubicar ustedes a estos tipos temperamentales, melancólico, colérico, flemático y sanguíneo. Vamos a ver cómo les va, ¿sí? A ver qué tal responden aquí, ¿sí? Después de lo que he explicado, me imagino que han entendido, así como entendieron hace un momento, pues, las preguntas que hice acerca de los rasgos, ¿no? De inmediato entendieron. Bien, vamos a ver aquí un ejemplo y cómo les va, ¿sí? Vamos a suponer que, pues, Hans ha ido con su enamorada a una fiesta. Los dos ingresaron a la universidad, están muy felices, están ahí bailando en la fiesta, están contentos en la fiesta. Sí, sin embargo, ¿no? De pronto Hans se va a los servicios higiénicos, demora un poco porque hay una tremenda cola, ¿sí? Y cuando regresa, Hans se encuentra a su enamorada bailando, ¿sí? Con su contrincante, con su enemigo más acérrimo en el centro P. Esto pues lo molesta mucho a Hans, ¿no? De inmediato se apena, se siente mal. Lo que hace Hans pues es irse a su casa y no contestar ni cuando ella llama. Entonces se afectó y se aisló. ¿Qué sería Hans? ¿Qué sería Hans? ¿Cuál sería su tipología? Al toque ha respondido, ¿no? Al toque. ¿Por qué? ¿Quién ha puesto F? F no, pues ¿cómo va a ser F? El hermético no es melancólico. Melancólico. Que rápido se han entendido bien. Son buenos estudiantes, chicos. Bien, ya pueden ser psicólogos, creo. A ver, siguiente, a ver. Otro Hans, este es otro Hans, ¿sí? Igual, sale del baño, encuentra a su enamorada que está bailando con su contrincante acérrimo de la pre, que para colmo ingresó, ¿sí? Con un puntaje mayor que él. Entonces ve que está bailando y de inmediato se acerca y le mete un puñete al contrincante. Entonces se afectó y ¡piu! Lo reventó. ¿Cuál sería? Ajá, colérico, ¿no? Se afecta y explota, o sea, extrovierte lo que le pasa. Muy bien, están respondiendo bien, ¿no? Casi todos están respondiendo bien. Veo que están muy, pero muy concentraditos en la clase. Ahora, otro Hans, este es otro Hansito. Otro, hay tantos Hans en el mundo, ¿no? Como estamos hablando de Hans Einstein, estamos hablando de Hans. Este Hans, sí, regresa y ve que su enamorada está bailando, ¿no es cierto?, con otra persona, bueno, con el contrincante acérrimo, y pues ve simplemente y se sonríe y también saca a bailar a otra chica y se pone a bailar también él con otra chica, no se afecta, no se molesta, se divierte. En su cabeza dice, bueno, seamos felices los cuatro, pues, ¿no? Seamos felices los cuatro. ¿Ok? ¿Sí? ¿Qué sería él entonces? ¿Qué sería él? A ver, ¿qué estarán colocando? ¿Qué estarán colocando ustedes? Seguro que acá sí se confundieron, ¿no?
Veamos qué están colocando. Ah, no se confundieron, está bien, sanguíneo, aunque uno puso por ahí flemático, ¿no? Pero este es sanguíneo, ¿por qué? Ve, saca provecho, está bien, sigue sociabilizando, sigue sociabilizando. El flemático, por el contrario, ¿no? Sí, se hubiera también, se hubiera sentado, o sea, se hubiera seguido viendo, pero no seguía sociabilizando, ¿no? En cambio, el sanguíneo sí sociabilizó, sacó de la otra persona y todo, ¿no? El flemático, pues, llega y se va y se siente y sigue mirando. ¿Ok? Bien, veo que han entendido entonces lo que he estado explicándoles. Vamos a ingresar ahora ya a esta lámina que nos habla acerca de ya los enfoques explicativos, ¿no? Uno de ellos, porque no vamos a ver hoy día el resto, hoy día vamos a ver solamente el enfoque explicativo del psicoanálisis de Sigmund Freud. Recuerden que Freud tampoco era psicólogo, era más bien un médico, un fisiólogo. Para Freud, pues, entender la personalidad requiere de entender la conciencia. Freud divide, pues, a la conciencia en tres niveles. El nivel consciente, ¿no? Que es el nivel al que accedemos todos, en el que estamos vigilantes y atentos y nos damos cuenta de todo. El nivel preconsciente, donde haciendo un pequeño esfuerzo podemos acceder a nuestros recuerdos, el nivel preconsciente, y el nivel inconsciente, aquellos elementos que se encuentran tan, pero tan profundos en nuestra conciencia que no podemos acceder. Entonces, en el nivel inconsciente, fíjense, está el super yo y el ello, o sea, no podemos acceder a ellos, según Freud. En cambio, el nivel preconsciente está el yo, ¿sí? Que se encuentra en contacto con la realidad, pero que debe lidiar con el super ello y el ello. En la estructura de la personalidad para Freud, ¿sí? Son vitales el ello, el yo y el super yo. El ello, ¿sí? Es donde se encuentran pues todos los impulsos, las fuerzas impulsivas, el eros y el tánatos que se rigen por el principio del placer. O sea, el ello busca, ¿sí? Disfrutar a través del sexo, que sería el eros, o de la agresión y muerte, el tánatos. El super yo, por el contrario, personificaría los valores sociales, porque en el super yo se encuentran depositados las normas, los valores, los principios, las reglas de comportamiento, las leyes, que pues la persona ha interiorizado tanto que de pronto también lo regulan, ¿no? Y el ego o yo pues está en contacto con la realidad y se rige por el principio de la realidad. Entonces, el ello va a influenciar sobre el yo y el superego también influenciará sobre el yo, ambos al mismo tiempo de manera inconsciente. Cuando ocurre que el yo, ¿sí? Se encuentra indeciso sobre qué hacer, surge lo que se llaman pues los mecanismos de defensa. Y Freud plantea pues distintos mecanismos de defensa que serían inconscientes, ¿no? Cuando hay conflictos entre el ello y el super yo, sí generan una angustia que lleva al yo a defenderse utilizando mecanismos de defensa. Según Freud, estos mecanismos serían completamente inconscientes, ¿sí? ¿Cuáles son esos mecanismos? Vamos a ver algunos de ellos. La represión, ¿no? La persona pues olvida por completo el evento ocurrió, por completo lo reprime. Entonces inconscientemente le queda no recordar para nada lo que vivenció en un momento. Por ejemplo, entonces, sí, una persona que tuvo una mala experiencia con su pareja, reprime, olvida por completo esa mala experiencia. No la recuerda en lo absoluto, pero, o sea, realmente no la recuerda.
Negación, ¿no? Aquí lo que va a ocurrir es que la persona no es que no recuerde, simplemente niega, no acepta lo ocurrido, ¿sí? Bueno, este no sería un buen ejemplo de negación, ¿no? Este más bien sería un ejemplo de racionalización. Ese médico exagera por unos cigarritos, sería racionalización más que negación, ¿ya? Que más bien, por ejemplo, esta persona para decir negación tendría que haber dicho, por ejemplo, pues eh, que el cigarro realmente no le hace daño, que está negando algo que realmente sí ocurre, ¿sí? Que el cigarro le va a hacer daño, el tabaco le va a hacer daño. Pero ella dice, no, el cigarro no hace daño, está negándolo, ¿sí? Bien, regresión. En regresión, pues lo que va a ocurrir es que la persona, ¿sí? Por un evento ocurrido, de pronto, pues retrocede y realiza, ¿sí? Comportamientos propios de edades o etapas anteriores de su vida. De pronto comportamiento infantil, adolescente, de la niñez o de bebé. ¿Sí? Por ejemplo, ¿sí? La persona que terminó de pronto con su pareja y se comienza a comer las uñas. Tapa. Entonces está teniendo regresión. Se comienza a chupar los dedos. Regresión. Racionalización, pues en racionalización lo que va a hacer la persona es pues utilizar el pensamiento y el lenguaje para encontrar excusas sobre lo que ha ocurrido o ha vivenciado. Entonces aquí le preguntan, ¿cómo estuvo tu entrevista? Y dice, no me dieron el puesto, pero tampoco lo quería tanto, es un trabajo aburrido y rutinario, está racionalizando. Luego tenemos más mecanismos de defensa, la proyección. En proyección lo que ocurre es que la persona ¿sí? transfiere, proyecta sus deseos, sentimientos y pensamientos hacia otro. Entonces, en el ejemplo que vemos, ¿sí? Este papá quiere ser médico, ¿no? Quisiera ser médico, pero pues no ha sido, no lo ha hecho. Y entonces le dice a su hijo, hijo, tú has nacido para ser médico. ¿Sí? Entonces está proyectando lo que él quiere en otro. En sublimación, sí, a veces tenemos ganas de hacer cosas malas y en lugar de hacer esas cosas malas, pues ejecutamos acciones que son socialmente aceptables. Entonces quisieras destruir a tu enemigo, pero en lugar de eso te pones, por ejemplo, pues a cortar carne o a cocinar. Sublimas. En formación reactiva, el sentimiento que tienes hacia el otro, pues lo presentas distinto. O sea, no presentas tu real sentimiento, presentas un sentimiento distinto. Por ejemplo, amas a una persona, pero en lugar de mostrarle ese amor, le muestras más bien cólera, molestia, ¿no? Se dice, no quiero que se dé cuenta que lo quiero. ¿Sí? Entonces tenía formación reactiva. Acá en el ejemplo ven pues a una persona que está odiando a otra persona, pero se muestra sonriente para saludarlo. ¿Sí? Con una sola palabra diríamos hipocresía. Y el desplazamiento, pues, esa conducta, ¿no? Que quisieras ejecutar con otra persona o, por ejemplo, con una institución, estás molesto con alguien o con algo, y en lugar, pues, de presentar esa conducta, esa molestia, ese sentimiento a quien lo merece, te lo presentas a alguien menos, ¿sí? Peligroso para ti, ¿sí? Entonces acá el señor vino molesto con su jefe porque su jefe le llamó la atención. Él quisiera gritarle al jefe, pero en vez de gritarle al jefe, le grita a la esposa. La esposa quisiera gritarle al esposo, pero le tiene miedo y le grita al niño. El niño quisiera gritarle a la mamá que le gritó, pero lo que hace es meterle un martillazo al pobrecito. Están desplazando. ¿Sí? Están desplazando su cólera, su molestia hacia otro que sería más inofensivo. Muy bien, estimados estudiantes, ya estamos llegando a la parte final. Vayamos viendo pues los ejercicios.
En una comunidad rural, los habitantes siempre comentan lo altruista que es el director del único centro de salud de esta zona. Algunos pobladores refieren, es el doctor más generoso y desprendido que hemos tenido. Desde que llegó a la ciudad, siempre ha sido más caritativo que los otros doctores y siempre lo vamos a recordar por eso. Según la teoría de los rasgos de Gordon Allport, el rasgo de este doctor al que hacen mención los habitantes de esta comunidad está categorizado como rasgo, a ver, están colocados, esperemos que estén colocando bien, correcto, cardinal, muy bien, muy bien. Segunda pregunta, ¿qué nos dice la segunda pregunta? Veamos. Dante es un joven bastante reflexivo y de poco interactuar con los muchachos de su edad. Prefiere pasar tiempo en casa sumergido en su libro de ciencia ficción que asistir a las fiestas que le invitan. Según la teoría de la tipología de la personalidad que le corresponde a Dante, se denomina, a ver cuál sería entonces. Ahí se habla de esquizotímico. Galeno se habla de sanguíneo, pero este no sería un sanguíneo, ¿no? Porque este es poco, ¿no? De interactuar, o sea, se aísla, sería introvertido. Jung sí habla de ello. Entonces sería B. Jung. Espero que hayan puesto B. Jung. A ver, vamos a ver. Ya me han colocado. Perfecto. Muy bien. Muy bien. De las cuestión, la última pregunta. Veamos qué dice la última pregunta. Un profesor se encuentra con su exalumno en la calle. Luego de los respectivos saludos, el docente, que lo recordaba como alguien bastante inquieto y despreocupado, le pregunta acerca de los resultados que obtuvo en el último examen de admisión, ante lo cual el estudiante manifiesta: no ingresé. Lo que sucede es que vinieron muchos temas que nunca nos habían enseñado en el colegio. El mecanismo de defensa que ilustra la respuesta del estudiante se denomina, ¿qué sería? A, racionalización. A ver si han puesto racionalización. A ver, veamos. Correcto, han puesto muy bien. Chicos, me han mostrado hoy día que son muy inteligentes, ¿sí? Que aprenden bastante rápido, ¿sí? Ahora, bueno, les pediré que están colocando, chicos, ¿sí? ¿Qué están colocando? Todos en el examen no viene lo de la fase oral, anal, fálico, latencia y genital, ¿no? Puede que sí venga, ¿sí? Puede venir porque eso está en lo que en lo que es sexualidad, por si acaso, ¿ya? Eso viene en sexualidad, cuando se habla de las etapas, pero bueno, como que lo han sacado, pero como las preguntas no la hace el centro PRE, las preguntas la hace la OCA, puede venir, ¿sí? Así que también aprendan eso de las etapas oral, anal, fálica y todo eso. Bien, chicos, ¿qué les pareció la explicación de la clase de hoy? Por favor, de una vez, la encuesta, que ya estamos sobre la hora.